Vamos a empezar con el Ayom Yom de hoy, muy interesante, una enseñanza para la vida. 7 de Tammuz fue hoy durante el día. Nos cuenta el Rebbe anterior. Dijo mi padre, el Rebbe Rashab, en el Hasidut el principio está enclavado en el final y el final en el principio. Este es el estado de Igulim. Igulim quiere decir círculos, sin cabecera ni fin. Dice, o sea que en el judaísmo no siempre tenía el principio y fin. Son círculos, pero después de todo lo primordial es el orden sistemático. Y cuenta, el Baal Shem Tov era ordenado, el Mezrich Maggid, o sea, el alumno y sucesor del Baal Shem Tov, ponía esmero en orden. Y dice el padre, el Rebbe anterior, y mi tatarabuelo, el Alter Rebbe, enseñó a los Hasidim a ser ordenados. Ellos se perciben sus Maamarim, cartas y melodías. Los Hasidim que tenían un tiempo fijo para venir a Liozna y después a Liadi, no tenían permitido alterar el ciclo sin permiso del Rebbe. Para obtenerlo debían dar un motivo. O sea, que no era cuestión de, bueno, vamos al Rebbe. No, tenía que haber permiso, había un orden, cuándo iba uno, cuándo iba otro, etc. El Rebbe tenía un comité especial, esto se refiere al Alter Rebbe, encabezado por su hermano Rabbi Yehuda Leib, para manejar el orden entre los Hasidim. Había también otro comité encabezado por el hijo del Alter Rebbe, el hijo mayor y después su sucesor, Rabbi Dober, el Mittler Rebbe, para dirigir a los Hasidim jóvenes. O sea que todo tenía un orden y de hecho con nuestro Rebbe también vimos que todo tenía un orden y era muy puntual y muy especial. Cuando se hacía una cosa, cuando se hacía la otra. Y el Rebbe tenía momentos cuando recibía gente, cuando había épocas que no recibía. Estaba todo muy bien estipulado y muy bien delimitado. Bueno, esta semana es algo muy interesante porque desde Shavuot que venimos con un desfasaje en las Parshiot con respecto a Israel. ¿Por qué? Porque el segundo día de Shavuot fue Shabbat, pero en Israel no existe el segundo día de Shavuot, hay uno solo, fue el día viernes. Entonces el Shabbat ellos leyeron la Parshá Naso, que nosotros la leímos una Parshá más tarde, una semana más tarde. Nosotros el Shabbat leímos algo alusivo al segundo día de Shavuot. Ofrendas relacionadas con el día. Pero este Shabbat, en Israel leen Parshat Balak, y nosotros leemos dos, Jucat y Balak. O sea que al terminar el Shabbat ya estamos ya estamos igual que en Eretz Israel, y empezamos con Parshat Pinjas, que va a ser la semana que viene. Con respecto a Parshat Jucat, todos los años me gusta repetir este concepto, pero muy interesante. Sabiendo que Torah viene de la palabra Jorah, enseñanza, en la Torah sabemos que los Yehudim estuvimos 40 años en el desierto, pero no nos cuenta todas las cosas que pasaron o todos los 40 años, cada día y día de lo que estuvieron en el desierto. Se nos cuentan cosas sobresalientes que son enseñanzas para nosotros, así como también, por ejemplo, las 10 generaciones que hubo desde la creación hasta Noah, son poquitos hechos que se nos cuentan. Las 10 generaciones que van de Noah a Abraham también son poquitos hechos. Y así sucesivamente, solo lo que es importante nos da una enseñanza. En la Parshá de esta semana,
La primera parte de la parsha nos habla cuando una persona se impurifica con un cadáver. ¿Y por qué se impurificó? Porque estuvo haciendo la mitzvah, seguramente de acompañar a los deudos, de ir a hacer el entierro, etcétera. O sea, que era una mitzvah, pero queda impura. Entonces se explica todo el proceso de purificación, que fundamentalmente es el tema de la paraduma, de la vaca roja, que hoy en día no tenemos de esas vacas. En total hubo 9 vacas en toda la historia. La 10ª vaca va a ser cuando venga el Mashiach. Una vaca con pelos rojos que ni siquiera tienen 2 pelitos de otro color, más de 2 pelitos uno al lado del otro. Bueno, y nos habla sobre eso. Que eso fue el principio del mes de Nisan del segundo año. O sea, antes de que comience el año 2 de la salida de Egipto. Termina este suceso, todo el proceso de la purificación, y llegamos al año 40. Todo lo que hay en el medio no nos cuenta nada. ¿Por qué no nos cuenta nada? Porque no es relevante. Solamente tuvieron la rutina diaria, se levantaban en la mañana, hacían la tefilá, estudiaban Torah, comían, seguían estudiando la vida espiritual como sabemos que ellos tenían, con toda la proyección de ayer. Pero cuando llega el año siguiente, hay un suceso que es algo central, fundamental, especialmente con Moshe, Aarón y Miriam, que eran los líderes del pueblo. Primero la Torá nos cuenta que falleció Miriam. Miriam falleció el Shabbat antes de Pesach, que ese año cayó 10 de Nisan, 5 días antes de Pesach. Cuando ella fallece, vamos a hacer un pequeño prólogo. Gracias a Miriam, los Yehudim tenían lo que tomar en el desierto, porque en mérito a Miriam había un pozo de agua que los acompañaba todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasó? Miriam falleció y nos quedamos sin agua. Entonces el pueblo fue a reclamarle a Moshe y a Aarón, no podemos vivir sin agua. Hasta sería más fácil volver a Egipto, que ahí por lo menos agua teníamos. Acá no tenía ni agua. Entonces vino Hashem. Hashem no se enojó con el pueblo. Hashem le dijo a Moshe, mira, vas a agarrar, vas a ver unas piedras, le vas a hablar a la piedra, y de la piedra va a salir suficiente agua para que tomen los Yehudim y su ganado, todos, no va a haber ningún problema. ¿Qué hizo Moshe? Moshe le habló a la piedra. La piedra no sacó agua, y después ahora sí ya lo voy a explicar, y le pegó a la piedra con el bastón un par de veces, y ahí salió abundante agua. Y el pueblo de Israel tomó. A continuación se le presenta a Hashem, a Moshe y Aarón, y le dicen, ¿saben qué? Como ustedes no me creyeron para santificarme, ustedes tenían que haberle hablado a la piedra, y en vez de hablarle le pegaron. Entonces por eso no van a entrar a la tierra de Israel. Y acá hay infinidad de preguntas que hay un montón de sabios que responden. Pero preguntas sencillas. Moshe, la primera pregunta y sencilla, ¿tan grave fue el pecado de Moshe para que no entre a la tierra de Israel, que era el anhelo de él? Todo su anhelo era entrar a la tierra de Israel junto con Aarón, por supuesto, con Miriam. Bueno, Miriam ya había fallecido. ¿Y realmente Moshe pecó o no pecó? Ahora, si miramos 40 años atrás de este suceso, hubo un hecho similar. En ese momento, el pueblo también, cuando salió de Egipto, no tenían para tomar.
Entonces le fueron a reclamar a Moshe, más o menos con las mismas palabras. Moshe le dijo, ¿sabes qué? Vas a agarrar tu vara, le vas a pegar a la piedra, la piedra va a sacar agua y ahí van a tomar ellos y su ganado. Y efectivamente Moshe le pegó a la piedra y la piedra sacó el agua. Entonces, ¿por qué la diferencia entre en 40 años cambió el pensamiento de Hashem? Ahí había que pegarle y acá había que hablarle. Y si miramos lo que dice Rashi, Rashi explica que en realidad Moshe sí le habló a la piedra. Pero ¿qué pasó? La piedra se escabulló, entonces no le habló a la piedra correcta. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Él dijo, bueno, por ahí hay que hacer como hizo hace 40 años, agarró la vara, le pegó la piedra y el agua salió. En definitiva, el milagro se produjo. Hubo un pequeño cambio. Tan grave es todo esto. Entonces vamos a empezar a analizar este tema. Antes de esto, una pequeña anécdota. Cuando estaba el mandato británico en la tierra de Israel, o sea, o sea, después que vinieron los turcos, desde el año 14 hasta el 48, si no me equivoco, estuvieron, la dirigencia del británica lo llamó al que fue el primer gran rabino de Israel, por lo menos de esta era, que se llamaba Rabbi Abraham Yitzhak Kook, el Rab Kook, y le preguntaron, dígame, rabino, ¿por qué es tan importante el Kotel Amaraví, las piedras, este muro de piedras occidental que está ahí en Jerusalén, en Jerusalén vieja? ¿Por qué es tan importante? A fin de cuentas, ¿qué es? Es un poco de piedras y otra fila de piedras y otra fila de piedras, un montón de filas de piedras. ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué hace la diferencia? Entonces él le contestó, hay piedras que son sensibles como el corazón de una persona. Y hay corazones que son tan duros como una piedra. Muy inteligente. Y acá tenemos que entender la situación. Y para poder entender la situación tenemos que mirar y ver cuál es la diferencia, analizar cuál es la diferencia entre el momento que se salió de Egipto y el momento que estaban por entrar a la tierra de Israel. Y la enseñanza es tan fuerte, tan potente, que también nos va a cambiar el paradigma de lo que pasa hoy en día, especialmente con la educación de los chicos hoy en día, o cómo es el sistema humano hoy en día, cómo debería ser por lo menos. Cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, estaban en el nivel de esclavos. Ellos venían de 210 años de estar en Egipto. De los 210 años, la mayoría de los años fueron esclavos, de los cuales 86 hubo una esclavitud terrible. Al esclavo hay que hablarle en el idioma del esclavo. Al esclavo hay que ir con la vara. Al esclavo hay que hablarle duro. Fíjense, por ejemplo, el caso de Moshe. Moshe sale al pueblo, como cuenta ahí en Payat Shemot, y ve que hay un egipcio que le está pegando a un yehudí. ¿Qué hizo Moshe? Moshe miró para un lado, miró para el otro, sin entrar en los detalles ahora porque no vienen al tema. Vio que nadie lo veía, que no había nadie. Agarró y lo mató directamente. Uno podría decir, ¿por qué lo mató? ¿Por qué no le habló? Le hubiese dicho, hey, flaco, ¿por qué le estás pegando al muchacho? ¿No es cierto? Ay, defenderlo, agarrarlo duro, tirarlo de costado. No, fue directamente lo mató. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que en ese momento todo el sistema tenía que ver con la esclavitud. Y así fue la generación que salió de Egipto.
La generación que salió de Egipto venía con esa impronta. Entonces, cuando no tenían agua y había que sacar agua de la piedra, entonces Hashem, ¿qué le dice? Agarra la vara y pégale a la piedra. Pasaron 40 años, especialmente de lo que estudiamos hace 2 semanas atrás. Parshat Shlach, la parshá de los Meraglim, la parshá de los espías, que a raíz de los espías, el pueblo de Israel se tuvo que quedar 40 años en el desierto. Pero el hecho no era, bueno, vas a purgar una pena de 40 años en la cárcel, o en este caso en el desierto. No, no era eso. Ellos no estaban como en la cárcel, ellos siguieron con el sistema, recibiendo el man, el agua, las nubes, como ya lo hemos hablado tantas veces. Ellos, había que esperar que que fallezca, que haya un cambio de generación, que la generación fundacional muera y venga el cambio con la generación nueva. El Dor Hadash, la nueva generación, la sangre nueva. Pasaron 40 años, pero pasa el mismo episodio. Se quedan sin agua. Le van a reclamar a Moshe tal cual como lo hicieron 40 años antes. Moshe espera a ver lo que le va a decir a Hashem. Hashem le dice, háblale a la piedra. Moshe, ¿qué hizo? Moshe le habló, no le dio resultado, le pegó. Y ahí estuvo el error. A esta generación no le podemos pegar. Esta generación es otra generación. Esta generación viene con, hay que hablarle, con otra impronta. Y mire lo que dice, hay un versículo de la Torá, lo tengo acá, me lo apunté acá en el celular para no olvidármelo. Hay un versículo en la Torá, el Pashat Azinu, justo antes de que termine la Torá, la anteúltima Parshá, ahí dice que es todo como un cántico, dice así, miren, es algo impresionante. Zehor Yemot Olam, dice, recuerda los días del mundo. Binu Shnot Dorvador. Binu viene de Biná, hay que entender el cambio que hay en las generaciones. Sheala, ¿y querés saber cómo es? Sheala vija beyagetja. Pregúntale a tu papá y te va a decir, Zekeineja beyombrulach. Pregúntale a los ancianos y te van a decir. Esto lo dice el Rebbe Tzemach Tzedek, lo trae en uno de sus escritos, y el tercer Rebbe de Chabad, que también trae de uno de los Rebbe de Gur, el Sfat Emet, si no me equivoco. ¿Qué dice? Está diciendo, pasan las generaciones, pero los sistemas no son los mismos. Lo que era bueno en aquella época, porque ellos venían de la esclavitud, eso era bueno en ese momento. Ahora, esta nueva generación no entiende lo que es ser esclavo. No fueron esclavos, porque incluso los muchachos jóvenes menores de 20 años, que ellos sí sobrevivieron a los 40 años, no sé si llegaron a ser esclavos ellos. Y si lo fueron, ya ni se acuerdan. Ya están en otra onda, ya están en otra dimensión. Y miren qué interesante cómo cada palabra de la Torah es exacta. Cuando en la primera ocasión, después que salieron de Egipto, la Torah a la piedra la llama con el nombre Sur. Sur es una piedra, una roca. En este lugar, en esta ocasión, cuando ya estaban más cerca, listos para entrar a Israel, la llama Sela. ¿Cuál es la diferencia entre Tzur y Sela? La traducción es lo mismo para los dos, una piedra, una roca. ¿Cuál es la diferencia? Un Tzur es una piedra dura, totalmente maciza. Para romperla hay que pegarle. Si no le pegas, no la rompes. Sela es una piedra que tiene humedad adentro, que tiene agua, que ya no es una piedra maciza que no tiene nada, es una piedra que ya tiene algo. Entonces ya no es lo mismo.
Ya no es lo mismo la piedra esta piedra como la otra. O sea, la Torá ayer mismo está mostrando que hay una diferencia entre la primera ocasión y entre la última ocasión. Y esta es la gran enseñanza que tenemos. A la primera generación había que darle con el palo. A la generación que va a entrar, la de Israel, el palo ya no sirve. Hay que hablarle, hay que explicarle, hay que darle a entender cómo son las cosas. Y cuando uno mira el tema de la educación, ¿no es cierto? Cuando uno mira, y después vamos a ver por qué Moshe no pecó y por qué Moshe no entró a la tierra de Israel, pero eso lo dejo para de acá 1 o 2 minutos. Esto lo vemos en la educación de hoy en día. Yo creo que tal vez el cambio que hubo en estos últimos, ¿qué tal, Zvi? Poquito vale la pena. Estás muy bien acompañado ahí. Baruch Hashem. La diferencia, justamente que estamos hablando de educación, la diferencia que había hace 50, 60, 70 años atrás en la educación, no tiene nada que ver con la educación que pasa hoy en día. Aquellas personas que fuimos educadas hace 50, 60 años atrás, entonces muchas veces pensamos, no, hay que utilizar los métodos que se usaban en ese momento. En ese momento salimos bien. Ya no es mi caso, ¿no? Pero digamos una generación anterior, el que terminaba sexto grado en la escuela primaria, por ahí sabía más que un universitario de hoy en día. Seguramente en muchos temas, muchísimos temas, en lectura, en matemáticas, en historia, en geografía. Es abismal la diferencia entre antes y ahora. Y eso es verdad. Pero si queremos aplicar los métodos que se aplicaban en ese momento, que en ese momento lo de los maestros eran estrictos, los padres eran estrictos, estrictos en el sentido, y no estoy diciendo que está bien o no, pero había un golpecito, había lugares donde el maestro estaba con la regla y le pegaba a los chicos, le daban los deditos. No estamos analizando si está bien o está mal, estamos mostrando cómo eran las cosas. Hoy en día, si un maestro le pone el dedo y ni que hablar si le hace una caricia, ya no hablemos si le pega. Si le hace una caricia, peor todavía, lo pueden denunciar y hasta puede ir preso. Es lo que dijimos en el versículo. Zehor yemot olam. Eso es lo que dice la Torá ahí en Azinu. Recuerda los días del mundo. Vinu shnot dor vador. Entendé que hay diferencias entre una generación y la otra. Sheala vija veyagetja. Pregúntale a tu papá y te va a decir. Zekeineja beyom brulach. Pregúntale a tu abuelo, te va a decir. Las cosas cambian. No cambia la esencia, Haz Shalom. La esencia de Torah y Mitzvot es la misma, pero cómo es la impronta cambia totalmente. Es otra cosa. Y esto es lo que pasó con Moshe y Aarón. Moshe y Aarón venían de esa generación, de la generación, como dijimos antes, que Moshe cuando lo vio a un egipcio pegándole a un yehudí, fue y lo mató directamente. Entonces Moshe se debe y se debía a esa generación. Entonces se quedó con ellos. Cuando venga el Mashiach, él se va a levantar y va a ir con ellos. Y el Rebbe nombró también que el hecho que el Rebbe anterior está enterrado ahí en New York y nuestro Rebbe también ahí en el Oel, entonces es porque él, cuando venga Mashiach, él nos va a acompañar a todos, va a salir junto con todos nosotros, va a volver a la tierra de Israel. Y tal vez es el mismo motivo que todos los Rebbeim, empezando con el Baal Shem Tov y el Magi de Mezrich, y el Alter Rebbe, y el Mitel Rebbe, y el Tzemach Tzedek, y el Rebbe Maharash, el Rebbe Rashab, bueno, el Rebbe anterior, nuestro Rebbe, están todos enterrados fuera de Israel. Tal vez es el mismo concepto, que ellos pertenecen a estas generaciones y ellos nos van a llevar
nos van a llevar con el Mashiach. Dios quiera que sea así, que entendamos realmente cómo son las cosas, que tenemos que ayornarnos, pero atención, ayornarnos no quiere decir cambiar algo, Hasbe Shalom. No vamos a decir, bueno, esta generación es más débil, en vez de poner tefilín todos los días, menos Shabbat, que ponga tefilín solamente lunes y jueves cuando se lee la Torah. O bueno, no hace falta que coma kasher todos los días, que coma solamente Shabbat y Yom Tov. Hasbe Shalom. No, no es así. La, la conexión, nuestra conexión con Hashem, que esos son las mitzvot, eso no cambió para nada. El método cómo educar y cómo llegar a la gente, eso sí tenemos que ayornarnos, tenemos que pensar, y Bezrat Hashem, vamos a hacer las cosas bien, vamos a traer al Mashiach inmediatamente. Nos vemos Amén. mañana si Dios quiere.